de junio, así que hay mucho para charlar con Camilo Tiscornia. Hola Camilo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien. Bueno, arranquemos por el dólar. Viste que los argentinos escuchamos que sube el dólar y enseguida nos atacamos. Tenemos ya como el chip incorporado y sobre todo el miedo de que eso vaya a precios. El presidente y el ministro de Economía explicaron que no, pero nosotros somos porfiados y yo te quiero preguntar a vos. Contame vos. Mira, yo creo obviamente que en la Argentina que el dólar blue suba, o los paralelos como le llamamos, siempre es preocupante, sobre todo cuando justamente se agranda la diferencia con el oficial, que yo te diría que esto es un poco lo que viene pasando en el último mes y medio. Esto es lo que ha generado mucho ruido. Hasta el momento esto no ha tenido mayor impacto inflacionario, afortunadamente. Hoy en día te diría que el dólar oficial me parece, la principal referencia para los precios internos. Por eso es que, a pesar de estos movimientos, en el mes de junio, por ejemplo, nosotros hemos registrado una inflación de 4,9%, mayor que la de mayo, pero bastante acotada, sobre todo cuando uno saca el efecto de los servicios públicos. O sea que no ha habido un impacto allí. Lo que pasa es que, claro, cuando se agranda esa brecha te empieza a generar desconfianza acerca de si el gobierno va a poder seguir moviendo el dólar oficial al 2% mensual. Yo creo que esto es lo que está en el centro de todo el lío que hemos vivido en el último mes y medio, dos. Está bien lo que decís, porque vos lo que estás diciendo es, no es tanto el riesgo de un salto discreto del tipo de cambio, sino más bien que modifiquen el crawling peg. Eso sería lo que el mercado está previendo. Esa es la discusión, digamos. Yo te diría, si está la duda de si el gobierno puede seguir con lo que está haciendo o, como bien decís vos, si en algún momento no tiene que acelerarlo o si en el peor de los casos tuviera que darle un salto. El gobierno está jugando fuertemente a que no, y está apostando a que con las medidas que va tomando, a la larga lo que va a terminar pasando, creen ellos, que la brecha va a volver a bajar y en todo caso es como que eso va a validar lo que están haciendo. Lo cierto es que hasta el momento que esta brecha se mantenga y muestra que hay desconfianza todavía, que no se le termina de quedar de todo al gobierno. Perdón la interrupción anterior, pero pensaba que hoy el ministro Caputo salió en Mitre con Feynman y viste que volvió a negar la devaluación en tanto salto discreto del tipo de cambio oficial. Y también te pregunto, ¿cómo impactan los mercados que el ministro tenga que salir cada 10 minutos, por decirlo de alguna manera, a contestar lo mismo, ¿no? Y justamente te está reflejando que como que no le terminan de creer del todo, ¿no? Es como que más allá de lo que el gobierno propone, el mercado sigue desconfiando. Obviamente que hay razones, porque se ve que las reservas del Banco Central están débiles. Hubo un aumento muy fuerte en la primera parte del año y ahora esto pasa habitualmente en el tercer trimestre, caen las reservas, entonces eso genera preocupación. El nivel del dólar no es tan cómodo en materia de competitividad, lo fue cuando se saltó en aquel momento en diciembre, cuando el gobierno arrancó, y después la inflación, que si bien bajó bastante rápido, erosionó bastante, llamémosle esa ventaja. Entonces empieza todo este juego de si el gobierno va a poder seguir adelante o no. El presidente ha dicho que también, que esto no lo van a abandonar y que el objetivo de ellos, lejos de acelerar, en todo caso, lo que se llama el crawling peg, que es el ritmo de suba del dólar oficial, apuntan a que en algún momento sea cero más adelante. O sea, está haciendo una apuesta fuerte realmente, apalancado mucho en que realmente yo creo que el gobierno ha ido resolviendo muchas de las amenazas que tenía cuando arrancó. Lo que pasa es que eso lleva tiempo y en el camino obviamente pueden pasar estas cosas que generan desconfianza y complican todo realmente. Claro. Pensaba en lo que nos decías de la inflación. Mañana se va a conocer el número oficial de junio. Vos decías que te dio 4.9. ¿Crees que estará por allí entonces? Y bueno, esto de la tendencia hacia la baja se corta, pero con un número no tan malo como el que se esperaba, vamos a decir, al inicio de junio. Sí, yo coincido totalmente. Creo que cuando arrancó el mes con el tema de que volvían a darse ajustes de servicios públicos que se habían parado en el mes de mayo, se había generado una expectativa en muchos, al menos no en nuestro caso, se hablaba de que la inflación podía volver al 6, incluso al 7%. La realidad es que nosotros eso no lo hemos visto, es decir, hubo un efecto de haber ajustado los servicios públicos de vuelta, pero si es 4,9% o algo parecido, en la ciudad de Buenos Aires fue 4,8%, la realidad es que no parece tan importante el efecto. Yo creo que ahí lo importante es ver lo que se llama la inflación núcleo, que es también a lo que el presidente ha marcado que le presta mucha atención, porque justamente
la inflación total está afectada por el momento y el tamaño de los ajustes de servicios públicos. Es la inflación núcleo la que mejor te refleja el resultado de la política del gobierno, y esa está más en torno al 3%, te diría. O sea que está más cerca de lo que el gobierno tiene como meta, al menos inmediata, que es que pueda llegar a ese 2, que es al que se mueve el tipo de cambio oficial. Y te diría que para julio, yo creo que hay que ver ahí un poco, porque en julio también te juega todo lo que tiene que ver con el turismo, que habitualmente sube, pero me parece que no se debería alejar demasiado de lo que fue la inflación de junio. O sea que a pesar de ser un mes complicado en materia de inflación por el tema del turismo, yo creo que puede estar bastante cerca del dato de junio. Bien, mañana se va a conocer el número oficial de junio, pero como bien decía, ya pasaron 10 días de julio, digamos, la tercera parte. ¿Hay alguna tendencia que indique que la inflación sigue a la baja o que la inflación se ha establecido y tendremos otro mes de 4.7, 4.8? Lo que hubo en los primeros días fue una suba bastante importante en frutas y verduras, por ejemplo, que habían bajado en junio y que habían subido mucho en mayo. O sea que son componentes, muy volátiles estos. Claro. Entonces, de vuelta, eso yo creo que no es lo que te marca el fondo de la inflación. Lo mismo que puede pasar con el turismo en el mes de julio o después en el mes de enero. Lo importante es lo que llaman inflación núcleo, que eso viene bastante tranquilo por ahora. Así que creo que en ese sentido, evidentemente, yo creo que las políticas que está haciendo el gobierno son útiles para contener la inflación. Puede haber un costo en materia de actividad económica, esto se ha visto sobre todo en la primera parte del año, y el tema es que lamentablemente, a diferencia de lo que pasa con la inflación, que estamos hablando ya de la inflación de julio, no tenemos buenos datos de actividad económica tan frescos, digamos. Estamos todavía discutiendo cosas que pasaron en abril o mayo, con lo cual es muy difícil tener la imagen de la actividad económica. Sí, y siempre la preocupación del impacto en el empleo, por supuesto, ¿no? Que por eso también crece el empleo como uno de los temas que más nos preocupan a los argentinos en todas las encuestas de opinión. Eso no sé qué números manejás. Lamentablemente allí me parece que es medio inevitable que veamos un aumento del desempleo en condiciones como estas, porque el gobierno está proponiendo un cambio muy importante en la política económica, y eso obviamente va a cambiar, te diría, va a haber un esquema distinto de ganadores y perdedores respecto de lo que había con la política del gobierno anterior. Entonces, evidentemente que hay una transición en donde hay gente que la va a pasar mal y que se va a quedar sin trabajo, probablemente, que es lo que hemos visto. La expectativa, porque es eso, es la expectativa de que esto, junto con herramientas como esto que se llama el RIGI, que es este régimen impositivo que se sancionó con la ley base, que esto pueda ayudar a que haya proyectos de inversión que poco a poco le den dinamismo a la economía. Esa es la apuesta del gobierno, en un entorno macroeconómico mucho más ordenado que el anterior. Obviamente que va a haber desafíos, pero yo creo que el rumbo que se va tomando me parece que es el correcto. Camilo, para cerrar y apelo a tu brevedad, hoy el dólar, no tengo el número exacto, pero alrededor de 1.450, estoy hablando del dólar libre, ¿no? Decime vos si tenés el número de cierre. ¿Podemos esperar que vaya muy arriba, que supere la barrera de los 1.500? ¿Cómo la ves? A ver, ahí está, dólar libre, 1.465. Ese es el número exacto. Sí, el blue creo que puede moverse un poco más, porque con el pago del aguinaldo suele pasar esto. En contado con liquidación y MEP, que son los más relevantes, hay un poco más de tranquilidad. Tendremos que ir viendo. La verdad que no se puede asegurar nada porque es un momento de mucha incertidumbre. El gobierno, como te digo, creo que está trabajando con este tema de la deuda del Banco Central, está dando los últimos pasos. Creo que eso puede ayudar mucho a calmar la expectativa. Habrá que ver en los próximos días, realmente. Vamos a ver. Gracias, Camilo, por la comunicación. No, por favor, hasta luego. Muchas gracias. Era Camilo Tiscornia, economista, en el aire del Observador 107.9. Calabró 100.